Buenos días a todos. Gracias, Gabriela. Gracias a los organizadores del evento. Para celebrar el retorno de la libertad a la Argentina, no nos sorprende que me pidan que hable de la dolarización, y el tema que me dijeron fue dolarización y política fiscal. Voy a volver hacia hace 25 años, cuando la Argentina estaba en el centro del debate de la dolarización. Algunos recordarán que en el año enero del 99, el presidente Menem decidió que la dolarización era lo que debíamos hacer. Ese proyecto nunca se materializó, y en esos días el debate de la dolarización estaba enmarcado como una compensación entre la flexibilidad y la credibilidad. Como todos saben, tuvimos una finalización dramática de la convertibilidad, y eso se superpuso con el debate, y la conclusión fue que la flexibilidad era más importante que la credibilidad. El motivo por el cual estamos hablando nuevamente de la dolarización es que en el último cuarto de siglo se ha demostrado que la flexibilidad, cuando hay enfermedades, cuando hay una adicción endémica al populismo, eso conduce a resultados desastrosos. El gobierno anterior nos dejó a la puerta de la hiperinflación. Les voy a hablar entonces de 5 cosas que surgieron en el debate que hemos tenido en la Argentina durante los últimos 2 años. Hay una tendencia a ignorar los hechos. Una de las cosas buenas acerca de que se reabra este debate de la dolarización es que contamos con muchos más datos que hace 25 años, porque tenemos la experiencia de Ecuador, de El Salvador, también la experiencia de Zimbabue, que es un fracaso. No tenemos suficiente evidencia para probar todas las hipótesis vinculadas a la dolarización, pero sí tenemos suficiente evidencia para refutar algunas hipótesis. Voy a hablar entonces de algunas cosas que he encontrado en los últimos años. La primera es esta: el equilibrio fiscal es una precondición para la dolarización. No se puede pensar en dolarizar una economía si no se cuenta con equilibrio fiscal. Pero ¿saben qué? Cuando Ecuador dolarizó, no había nada ni cercano a un equilibrio fiscal. De hecho, la economía estaba en medio de la hiperinflación. El año 1999 cerró con un déficit total cercano al 4% del PBI. O sea que no había nada parecido al equilibrio fiscal en el caso de Ecuador. Y si nos fijamos en otras experiencias, y podemos ver las experiencias con la convertibilidad en Argentina y Bulgaria, que son especialmente interesantes, y luego tenemos la experiencia de dolarización. En esta imagen pueden ver T-1 es el año anterior a que se anunciara el régimen. Estos países tenían déficits sustanciales. Lo interesante, con excepción de El Salvador, es que en el primer año después del cambio de régimen, estos países básicamente lograron un equilibrio fiscal. No estoy tratando de decir que el equilibrio fiscal no sea importante. Estoy diciendo algo distinto. Estoy diciendo que esta no es una condición previa para lanzar un cambio de régimen. El cambio de régimen en sí mejora el equilibrio fiscal. Y esto me lleva a la segunda cuestión que surge en este debate, que es: ¿la dolarización ayuda a la economía o al gobierno a alcanzar el equilibrio fiscal, o básicamente va en contra del equilibrio fiscal? Bueno, hay distintas maneras en que esto puede suceder. La primera, obviamente, cuando hay estabilidad, la economía se recupera, aumentan los ingresos, y por lo tanto se puede sostener que la dolarización es muy positiva para el equilibrio fiscal, y la experiencia de los años 90 en la Argentina respalda esto. Pero hay otros factores. También se puede sostener que la dolarización elimina el riesgo de devaluación, y al eliminar el riesgo de devaluación reduce el riesgo el riesgo país, el de inflación, de
intercambio. Y del lado negativo, muchas personas sostienen que la dolarización puede aumentar las tasas de interés porque la desaparición de la deuda local, o sea, deuda en moneda local, elimina un amortiguador. Entonces, si se enfrenta un shock adverso, el gobierno no tendrá la flexibilidad para enfrentarlo y, por lo tanto, hay una línea que sostiene que la dolarización tiene un impacto negativo en el equilibrio fiscal. Ahora, si miramos el caso de Ecuador, los datos son muy interesantes. Esto muestra, la línea negra es el año de la dolarización. Estos son los ingresos del gobierno en dólares, los ingresos públicos en dólares. Fíjense que aumentaron considerablemente durante la dolarización, que es el año 2000, comparado con el año 1999. Y el primer año de la dolarización, el segundo, perdón, se corrige, que es el 2001, el nivel de ingresos fue aún más alto. Y si se fijan y miran la película en lugar de la foto, podrán ver que después del anuncio de la dolarización, el gobierno empezó a aumentar sus ingresos. Esto lleva a un equilibrio fiscal en el primer año de la dolarización. Hay otra cuestión que aparece en la conversación. Hay quienes dicen que la dolarización es mala porque el gobierno pierde el señoriaje. Hay mucha confusión aquí. El señoriaje, cuando analizamos la dolarización como alternativa para tener un banco central independiente, el señoriaje es el interés que genera el Banco Central sobre las reservas. Lo interesante que se puede ver aquí es que muchas personas que hablan de esto dicen se pierde el señoriaje en el momento en que se dolariza. Bueno, los datos reales refutan esta afirmación. Ecuador y El Salvador, al mantener sus bancos centrales y continuar canalizando flujos de monedas a través del Banco Central, tienen reservas que ganan intereses. Y como pueden ver aquí, el ingreso en términos de PBI no es tan distinto del que ganó nuestro Banco Central de la Argentina por sus reservas en los últimos 20 años. Y si comparamos las cantidades con países como Perú y Colombia, podemos ver también que Argentina, con su propia moneda, no está ganando mucho por señoriaje, por el privilegio y el monopolio de tener el dinero. Cuando hablamos de señoriaje en este contexto, no estamos hablando del impuesto inflacionario, pero el punto es que no es tan sencillo como se ve. Hay que mirar los datos. Es importante mirar los datos. Y el tercer punto del que quiero hablar, que es muy importante, es si la dolarización impone una disciplina fiscal. Esto es muy bueno, porque si tenemos gobiernos adictos al exceso de gastos, uno dice, no van a cambiar. Los gobiernos adictos al gasto no cambian después de la dolarización. Y hay tres escuelas de pensamiento. La primera es la negativa, que dice que la dolarización aumenta, lleva al gobierno a gastar más y como el riesgo aumenta, el riesgo de default aumenta, hay un mayor gasto de intereses y hay mayores gastos. Otros dicen que esto es neutral, que no resuelve el problema fiscal y que si no se resuelve el problema fiscal, la dolarización no es viable. Y luego tenemos una opinión optimista, articulada por muchos economistas, sobre todo por Robert Mundell, ganador del Premio Nobel, que dice, si se limita al gobierno con la dolarización, la disciplina fiscal va a mejorar. Si miramos los datos, la evidencia es mezclada. Tenemos 15 o 16 países del mundo que no usan más su moneda o tienen un mecanismo de convertibilidad. Y lo que muestro aquí
es el equilibrio primario mediano sobre PBI. Es difícil sostener que los países dolarizados, que son la línea roja, básicamente tengan menos disciplina que los no dolarizados. La opinión pesimista fue articulada en un paper publicado hace casi 25 años. Y hay dos preguntas importantes aquí. La pregunta es, ¿no es ingenuo creer que un gobierno crónicamente indisciplinado va a alterar su comportamiento simplemente por un cambio de moneda? Como veremos, la respuesta a esta pregunta es no. No es ingenuo. De hecho, los datos respaldan esta opción. La segunda, tal gobierno no se libraría de la dolarización al primer fuerte deseo de inflación. La respuesta es realmente no. Pueden tratar de librarse de la dolarización. Miremos la Argentina, por ejemplo. Los últimos 70 años vemos el déficit total sobre el PBI y lo ajustamos por los impuestos a la exportación o las retenciones, porque es muy fácil tener superávit con retenciones. El desafío es el equilibrio. El tema es tener equilibrio sin impuestos que distorsionen. Entonces aquí pueden ver que este es un elemento en los últimos 80 años de la historia argentina, porque hemos tenido estos impuestos o retenciones a la exportación y vemos que era mucho más bajo que en cualquier otro periodo. Con respecto a la segunda pregunta, el gobierno no va a inflar cuando quiere gastar más. Ahí tenemos la experiencia de Ecuador, que es muy fuerte. Correa, y muchos de ustedes no sabrán, que Correa gobernó 10 años Ecuador y tenía más poder que los Kirchner en la Argentina. Controlaba el Congreso, controlaba la Corte Suprema, logró cambiar la Constitución para ser reelecto, tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y se considera que fue el político más popular de la historia de Ecuador. Él tomó la bandera del socialismo del siglo XXI y trató de librarse de la dolarización. Lo hizo. Entre 2012 y 2014, el Banco Central de Ecuador hizo cosas que supuestamente no podrían suceder en una economía dolarizada. Y luego quiso escapar de lo que le imponía la dolarización, creando una nueva moneda digital. Y los ecuatorianos no querían eso. La gente que ganaba sus sueldos en dólares quería seguir ganando en dólares. No querían una moneda nueva. Y el dólar terminó siendo más popular que Correa. Sí, obviamente, en cualquier régimen, si hay un banco central independiente, cualquier régimen que se elija, va a haber presión política. La pregunta es, ¿qué sistema tiene una probabilidad más baja de que se pueda revertir? El motivo por el cual la dolarización tiene una baja probabilidad de revertirse es muy simple. Cuando la gente gana dinero en dólares, es muy difícil políticamente sacar esos dólares de los bolsillos. Ese es el motivo por el cual sobrevivió la dolarización en Ecuador. Eso no significa que Ecuador esté en una nirvana. Correa hizo mucho daño en Ecuador, pero una cosa que no hizo fue poner al país al borde de la hiperinflación. De hecho, una de las cosas que quiero resaltar es que la dolarización rompe el vínculo entre el déficit fiscal y la inflación. Acá se puede ver los déficits acumulados de Argentina comparado con Panamá, Ecuador y El Salvador. Pueden ver que los déficits acumulados de 2002 como porcentaje de PBI son similares en Argentina y Ecuador. Pero miren la tasa de inflación en los últimos 12 meses en estos países y en Argentina. Estamos en casi 290% en el último abril y estos países tuvieron menos de 2% por año.
Esta es una consideración muy importante cuando hablamos de dolarización. Esto no significa que todo esté bien, no está todo bien. Quiero comparar a Ecuador con la Argentina. Aquí pueden ver el gasto público como porcentaje del PBI y les pregunto cuál país es cuál es Argentina y cuál es Ecuador. Y esto es durante los últimos 20 años. O bien, miren la balanza estructural, el equilibrio estructural como porcentaje del PBI, la Argentina con su propia moneda, país populista con su propia moneda, y Ecuador, país populista limitado por la dolarización. La respuesta está aquí. En Ecuador, Correa aumentó el gasto público más que los Kirchner en Argentina. Y el déficit en Ecuador es casi igual al déficit en Argentina. Obviamente, ¿qué nos dice esto? Bueno, en primer lugar nos dice que si tenés un populista, va a gastar. La pregunta es, ¿cuánto daño va a poder hacer? Nuestro argumento es que la dolarización lo que limita es la cantidad de daño que puede infligir un gobierno populista en la economía, porque como dijimos antes, la trayectoria fiscal de ambos países es similar, pero si miramos los últimos 12 meses, la tasa de inflación en Ecuador fue 2% y en la Argentina fue 290%. Ahora, si miramos un periodo más prolongado de la historia y comparamos dos regímenes monetarios, el de la dolarización y el de tener la propia moneda, hay dos sistemas fiscales, uno populista y uno que no es populista, pueden ver, y esto es una comparación para Argentina y Ecuador, aquí pueden ver que obviamente el populismo siempre va a presionar hacia un desequilibrio fiscal, pero eso no tiene nada que ver con la dolarización, tiene que ver con el populismo. Y lo segundo es que la dolarización sí impone en el margen algún tipo de disciplina fiscal, porque el gobierno no tiene más opción que o bien aumentar la deuda o aumentar los impuestos. Voy a pasar a la próxima pregunta, que es la cuarta. ¿Cómo se puede manejar el déficit fiscal persistente? Si se tiene una economía dolarizada o con convertibilidad, va a estallar. Este es un cuadro interesante que muestra el déficit fiscal acumulado durante la vida del régimen. Y tenemos dos fracasos aquí. Argentina, 91-2001, y Zimbabue, que trató de dolarizar en 2009 y después siguió el manual de la Argentina para escapar de un régimen monetario estricto. Y como pueden ver aquí, lo que sucedió en la Argentina con el déficit fiscal no fue tan grave como lo que sucedió en algunas economías dolarizadas. Algunas economías dolarizadas han sostenido un desequilibrio fiscal mucho más profundo que la Argentina y no estallaron. Tuvieron muchos problemas, sin lugar a dudas. No estamos diciendo que la dolarización sea la panacea para todo, pero resuelve un problema que es el de la inflación. Y todos sabemos que con alta inflación no hay manera de que crezca la economía. Y finalmente les voy a hablar de otro tema que es muy importante, que es qué pasa con el riesgo país con la dolarización. Y aquí también tenemos distintas escuelas de pensamiento. Una escuela de pensamiento dice que el motivo por el cual tenemos un mayor riesgo de default o incumplimiento es que se pierde la posibilidad o la capacidad de amortiguar los shocks fiscales con la deuda doméstica. El segundo argumento es que al dolarizar hay que aumentar la deuda y al aumentar la deuda se aumenta el riesgo de incumplimiento o default. Y finalmente, si estamos en un país adicto al populismo y al gasto excesivo, entonces la dolarización crea incentivos y permite tener más deuda. Cuando miramos los datos,
Vemos que estar dolarizados no significa que va a haber más deuda. Aquí se comparan los países dolarizados o los países con convertibilidad con los que tienen un soft peg. Todo esto es mercados emergentes. No estoy incluyendo ni la zona del euro ni las economías avanzadas. No hay una tendencia visible de que tengan más deuda las economías dolarizadas. Fíjense en Ecuador, tras la dolarización, la deuda versus PBI cayó mucho después de la dolarización, marcadamente. En 3 años, del 70% del PBI al 35% del PBI. Y si miramos las primas de riesgo país, fíjense que en el caso de Ecuador tenemos un defaulter serial que compite con Argentina en cuanto a la cantidad de veces que defaulteó en los últimos años. 3 veces en los últimos 25 años, en el 99, antes de la dolarización, y 2 veces durante la dolarización. Pero el default de 2008 no tuvo nada que ver con la dolarización y tuvo todo que ver con Correa. Sería entonces equivocado sacar conclusiones de esto. Otra cuestión importante, y esto lo quiero resaltar, y con esto voy a terminar mi presentación. En Ecuador, cuando el país defaulteó, cuando el gobierno anunció el incumplimiento, el sistema bancario siguió operando con tasas domésticas que apenas se movieron. Lo que ven aquí es lo que sucedió en 2008 y en 2020. Las barras grises son créditos al sector privado. Pueden ver que el crédito al sector privado sigue creciendo, incluso después de que se declarara el default. Y la tasa de interés en promedio que pagó el sector privado no aumentó. Si se fijan en El Salvador, verán lo mismo. Incumplieron, pero estaban bajo un estrés fiscal. Y aquí pueden ver que el crédito al sector privado en El Salvador, que comparado con la Argentina, es más o menos el 15% de nuestra economía. Esto, aplicarlo en El Salvador hoy en día, es mayor el crédito al sector privado que el crédito al sector privado en la Argentina. Aquí pueden ver que la línea roja muestra la prima de riesgo país, como sube, y la línea azul, que es la tasa de interés en el sistema bancario, fíjense que no se mueve. Entonces, este desacoplamiento es muy importante porque aísla al sector privado de la crisis fiscal. Y esto es un tema muy importante. Por supuesto, hay muchas otras razones más por las que puede subir o bajar el riesgo de default. Entonces, sostener que la dolarización en sí es el factor definitorio, creo es un abordaje equivocado. Con esto termino mi presentación y les agradezco mucho por su amable atención.